Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. 72 años tengo y creí haber escuchado de todo en esta vida. Trabajé 40 años como albañil, levanté muros, construí casas para otros, me rompí la espalda bajo el sol. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que escuché aquel domingo. Estaba en mi propia casa, la casa que construí con estas manos. Cada ladrillo, cada columna, cada ventana. La levanté para mi familia, para mi esposa Teresa, que Dios la tenga en su gloria, para mis hijos, para que tuvieran un techo, un refugio, un hogar. Ella murió hace 3 años y desde entonces esta casa se siente más grande, más vacía, más silenciosa. Pero sigue siendo mi casa, mi refugio. El último lugar donde todavía puedo sentir su presencia. Ese domingo mi hijo Roberto vino con su esposa Vanessa. Llegaron para almorzar como hacíamos antes cuando Teresa aún vivía y llenaba la mesa de risas y comida casera. Yo intentaba mantener esa tradición. Preparé arroz con pollo, el plato favorito de Roberto cuando era niño. Puse la mesa con cuidado, limpié los vasos, até la servilleta como Teresa me enseñó. Quería que sintieran que ésta seguía siendo su casa, su hogar. Vanessa entró primero. Ni siquiera me miró a los ojos. Revisó la sala con esa expresión que ya conocía, esa mirada de desdén, como si todo lo que yo tenía no fuera suficiente para ella. Roberto traía el ceño fruncido. No sonrió cuando lo abracé. Algo andaba mal. Lo sentí en el aire, en el silencio tenso que nos rodeaba. Nos sentamos a la mesa. Serví la comida con manos temblorosas. No por la edad, sino porque algo en mi pecho me decía que ese día no sería como los otros. Roberto apenas probó el arroz. Vanessa jugaba con su celular ignorándome completamente. Intenté iniciar una conversación. Pregunté por mi nieta, por el trabajo, por sus planes. Respuestas cortas, monosílabos, frialdad. Entonces Roberto dejó caer el tenedor. El ruido metálico contra el plato resonó en el comedor como un disparo. Me miró y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. No era el niño que abracé cuando aprendió a caminar. No era el joven que lloró en mis brazos cuando su madre murió. Era un extraño con odio. Antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Roberto habló con una voz que no reconocí. Dura, fría, calculada. Me dijo que era hora de que yo aceptara la realidad, que ya estaba viejo, que no podía vivir solo, que esta casa era demasiado grande para mí, que era un peligro, que podía caerme, enfermarme, morir solo y que nadie se enteraría hasta días después. Sus palabras me golpearon como puños. Pero no terminó ahí. Vanessa levantó la vista de su teléfono y sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. Roberto continuó. Me dijo que habían encontrado un lugar perfecto para mí, una residencia de ancianos. Limpia, segura, con enfermeras. Donde estaría cuidado. Donde no sería una carga para nadie. Una carga. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. Yo que trabajé cada día de mi vida para darles todo. Yo que vendí mi camioneta para pagar la universidad de Roberto. Yo que hipotequé esta casa para pagar su boda. Una carga. Intenté hablar, decirle que no quería irme, que esta era mi casa, que aquí estaban los recuerdos de Teresa, que aquí había construido mi vida. Pero Vanessa interrumpió. Con esa voz dulce pero venenosa me dijo que ellos necesitaban esta casa, que era demasiado grande para un viejo solo, que ellos tenían planes, que podían venderla o alquilarla, que el dinero les vendría bien. Y entonces Roberto dijo las palabras que me destrozaron, las palabras que nunca olvidaré. Me miró directamente a los ojos y dijo, «Viejo, no eres dueño de nada. Todo lo que tienes es por nuestra generosidad. Es hora de que entiendas tu lugar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Mis manos temblaban. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi lugar. ¿Cuál era mi lugar? El asilo.
La esquina de una habitación donde no molestara a nadie. ¿Dónde quedaron los años de sacrificio? ¿Dónde quedó el respeto? Vanessa siguió hablando. Ya tenían los papeles, un poder notarial, solo necesitaban mi firma. Sería rápido, sencillo, indoloro. Yo firmaría a ellos, se harían cargo de la casa, y yo podría vivir mis últimos años tranquilo, sin preocupaciones, sin responsabilidades. Sin dignidad. Me quedé callado. No porque no tuviera que decir, sino porque sabía que si abría la boca me quebraría, y no iba a darles esa satisfacción. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años, y durante 50 años, creí que había construido una familia perfecta. Nací en un pueblo pequeño, hijo de campesinos que apenas sabían leer. Desde los 12 años trabajé en el campo con mi padre, levantándome antes del amanecer, regresando cuando ya no se veía el sol. Soñaba con algo mejor, con estudiar, con ser alguien, pero la vida tenía otros planes. A los 18 me vine a la ciudad con 20 pesos en el bolsillo y un morral con 2 mudas de ropa. Dormí en una construcción abandonada las primeras semanas. Pedí trabajo en todas las obras que encontré hasta que un maestro albañil, don Alfredo, me dio una oportunidad. Me enseñó el oficio. Me enseñó que un hombre se mide por su palabra y por el trabajo de sus manos. Trabajé como bestia. 12, 14 horas al día, domingo tras domingo. Ahorraba cada centavo. No tomaba, no fumaba, no gastaba en tonterías. Tenía un sueño: tener mi propia casa. Un lugar que nadie pudiera quitarme. Un lugar donde algún día formar una familia. Conocí a Teresa en una fonda cerca de la obra. Ella servía el almuerzo. Tenía 22 años y una sonrisa que iluminaba el lugar más oscuro. Era huérfana, criada por unas tías que la trataban más como sirvienta que como familia. Nos entendimos desde el primer momento. 2 almas solitarias que encontraron refugio el uno en el otro. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda sencilla en el juzgado con 2 testigos que don Alfredo nos consiguió. No teníamos dinero para fiesta, pero teníamos algo más valioso: teníamos amor. Amor de verdad, del que se construye día a día, ladrillo a ladrillo. Teresa quedó embarazada a los pocos meses. Fue el día más feliz de mi vida cuando me dijo que iba a ser padre. Trabajé aún más duro. Hacía turnos dobles, aceptaba cualquier trabajo extra. Quería darle lo mejor a mi hijo. Quería que no le faltara nada. Roberto nació un martes lluvioso de octubre. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos de Teresa y mi nariz. Cuando lo cargué por primera vez con mis manos ásperas y callosas, le prometí que siempre lo protegería. Que sería un buen padre. Que nunca le faltaría nada. Que tendría las oportunidades que yo nunca tuve. Cumplí esa promesa. Teresa y yo nos sacrificamos durante años. Ella trabajaba limpiando casas mientras yo seguía en la construcción. Vivíamos en un cuarto alquilado de 2 por 3 metros. Roberto dormía entre nosotros en una cuna de madera que hice con mis propias manos. No teníamos casi nada, pero éramos felices. Cuando Roberto tenía 5 años, compré este terreno. Era un lote baldío en las afueras de la ciudad. Nadie lo quería porque estaba alejado y no tenía servicios. Pero yo vi potencial. Vi un futuro. Durante 3 años cada fin de semana venía aquí y construía. Primero los cimientos, luego las columnas, después las paredes. Teresa me ayudaba. Mezclaba el cemento, cargaba ladrillos, me alcanzaba las herramientas. Roberto jugaba entre las piedras imaginando cómo sería su cuarto. Le prometí que tendría la habitación más grande, con una ventana que diera al jardín, con espacio para todos sus juguetes. La casa tardó 3 años en estar lista. No era un palacio. 2 habitaciones, un baño, una sala pequeña, una cocina. Pero era nuestra. Totalmente pagada. Sin deudas, sin hipotecas. Construida con el sudor de nuestra frente y el amor de nuestras manos. El día que nos mudamos, Teresa lloró de felicidad. Roberto, que ya tenía 8 años, corrió por toda la casa gritando de emoción. Esa noche los 3 dormimos en el piso de la sala abrazados porque todavía no teníamos camas. Pero no importaba. Teníamos un hogar. Los años pasaron.
Roberto creció. Fue un buen estudiante. Sacaba buenas calificaciones. Vendí mi camioneta para pagarle la universidad. Quería que estudiara, que fuera profesional, que no tuviera que romperse el cuerpo en una construcción como su padre. Teresa trabajó turnos nocturnos de enfermera para ayudar con los gastos. Roberto se graduó de administrador de empresas. Fue el día más orgulloso de mi vida. Ver a mi hijo con su toga y birrete recibiendo su título. Lo habíamos logrado. El hijo del albañil era profesional. Teresa y yo nos abrazamos y lloramos de alegría. Luego conoció a Vanessa, una mujer bonita, elegante, de buena familia. Al principio me cayó bien. Parecía educada, correcta. Roberto estaba enamorado. Nosotros lo apoyamos. Hipotequé la casa para darles dinero para la boda. Vanessa quería una celebración grande en un salón elegante. Roberto no tenía para pagarla. Yo no podía dejar que mi hijo se casara sin una boda digna. La boda costó más de lo que había ganado en 5 años de trabajo. Pero lo hice con gusto. Era mi único hijo, mi orgullo. Teresa le bordó el vestido de novia a Vanessa durante meses. Pusimos nuestro corazón en cada detalle. Después de la boda, las cosas cambiaron. Vanessa empezó a visitar menos. Cuando venían, ella siempre encontraba algo que criticar, que la casa era vieja, que los muebles estaban pasados de moda, que el barrio ya no era bueno. Roberto empezó a hablar diferente, a vernos diferente. Teresa lo notó. Una noche, acostados en nuestra cama, me dijo que tenía miedo, que sentía que estábamos perdiendo a nuestro hijo. Yo la tranquilicé. Le dije que Roberto solo estaba adaptándose a su nueva vida, que seguía siendo nuestro hijo, que nada había cambiado. Me equivoqué. Teresa enfermó hace 4 años. Cáncer de páncreas. Los médicos nos dieron 6 meses. Luchó durante 1 año. 1 año de dolor, de tratamientos, de hospitales. Vendí todo lo que tenía de valor para pagar sus medicinas. Roberto venía poco, siempre con excusas. El trabajo, los compromisos, Vanessa no se sentía bien. Teresa murió en esta casa, en nuestra cama, con mi mano sosteniendo la suya. Sus últimas palabras fueron: cuida a nuestro hijo Fernando. No dejes que pierda su corazón. Le prometí que lo haría. Después del funeral me quedé solo. Roberto vino menos. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más espaciadas. Hasta que hace 3 meses dejaron de venir del todo. Era un domingo cualquiera, o al menos eso pensé cuando me desperté esa mañana. El sol entraba por la ventana de mi habitación, iluminando la fotografía de Teresa en la mesita de noche. Como cada mañana, le di los buenos días. Sé que suena tonto, pero es mi forma de sentir que todavía está conmigo. Me levanté temprano como siempre. A los 72 años, el cuerpo ya no necesita mucho sueño. Además, los domingos eran especiales. Roberto había llamado el viernes para decir que vendría a almorzar. Hacía semanas que no lo veía. Mi corazón saltó de alegría cuando escuché su voz. Tal vez las cosas estaban volviendo a la normalidad. Tal vez mi hijo finalmente recordaba que tenía un padre que lo amaba. Fui al mercado a las 6 de la mañana. Compré los ingredientes para el arroz con pollo, su plato favorito desde niño. Pollo fresco, no congelado. Pimientos rojos y verdes. Arvejas. Azafrán para darle ese color dorado que a él le encantaba. También compré pan recién horneado y una botella del vino tinto que solíamos tomar en ocasiones especiales. Regresé a casa cargando las bolsas. Mis brazos ya no son tan fuertes como antes, pero el amor de padre da fuerzas. Limpié la casa de arriba abajo. Barrí, trapeé, sacudí cada mueble. Quería que todo estuviera perfecto. Quería que Roberto viera que su viejo padre todavía podía cuidar de sí mismo y de su hogar. Puse la mesa con el mantel bordado que Teresa usaba en las ocasiones especiales, el que ella misma había hecho con flores azules en las esquinas. Saqué la vajilla buena, la que guardábamos para las visitas importantes. Até las servilletas con un nudo que Teresa me enseñó hace años. Cada detalle tenía que ser perfecto. En la cocina preparé el arroz con pollo con todo el cariño del mundo. Seguí la receta de Teresa al pie de la letra. Sofreí el pollo hasta que estuvo dorado. Agregué las verduras en el orden exacto.
El aroma llenó toda la casa y por un momento cerré los ojos y pude imaginar que Teresa estaba a mi lado sonriendo, diciéndome que lo estaba haciendo bien. Mientras cocinaba recordé todos los domingos que habíamos compartido en esta cocina. Roberto sentado en aquella silla haciendo la tarea mientras Teresa y yo preparábamos el almuerzo. Sus risas llenando cada rincón, sus historias de la escuela, sus sueños de niño. Todo parecía tan lejano ahora como si hubiera sido otra vida. A las 11 de la mañana todo estaba listo, la mesa puesta, la comida caliente, la casa impecable. Me di un baño, me puse mi camisa blanca más limpia, la que planchaba cuidadosamente cada semana. Me peiné frente al espejo. Quería verme presentable para mi hijo. A las 12 en punto escuché el carro estacionarse frente a la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Corrí a la puerta como un niño emocionado. Pero cuando la abrí, mi sonrisa se congeló. Roberto bajó del carro con el ceño fruncido. No me saludó con un abrazo como antes, solo un gesto seco con la cabeza. Vanessa venía detrás mirando su celular sin siquiera levantar la vista. Llevaba tacones altos que repiqueteaban contra el pavimento. Un vestido elegante que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Los dejé pasar. Intenté abrazar a Roberto, pero él se apartó. Me dio una palmada en el hombro fría distante como si fuera un conocido y no su padre. Vanessa entró sin saludar sus ojos, recorriendo la sala con esa mirada de desprecio que ya conocía. La casa sigue igual de vieja, murmuró. No fue un susurro discreto. Lo dijo lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Lo dijo para que me doliera. Tragué saliva. Sonreí como pude. Les ofrecí agua, jugo, café. Roberto aceptó agua. Vanessa pidió un té específico que por supuesto yo no tenía. Se conformó con agua también, pero con una cara de molestia que no se molestó en ocultar. Los invité a sentarse a la mesa. El arroz con pollo humeaba en el centro en la fuente de porcelana que Teresa tanto apreciaba. Serví los platos con manos temblorosas, no por la edad, por los nervios. Algo no estaba bien. Lo sentía en el ambiente, en la tensión que llenaba el comedor como una nube oscura. «Se ve rico, papá», dijo Roberto, pero su voz sonaba mecánica sin emoción, como si estuviera leyendo un guión. Nos sentamos. Yo en mi lugar de siempre, Roberto frente a mí, Vanessa a su lado. Intenté iniciar una conversación. Pregunté por mi nieta Carolina. Hace meses que no la veía. Roberto respondió con monosílabos. «Bien. Estudiando». «¿Ocupada?» Pregunté por su trabajo, por su salud, por sus planes. Cada pregunta recibía la misma respuesta fría, cortante, como si estuviera molesto por tener que hablar conmigo. Vanessa ni siquiera fingía interés. Revisaba su celular, escribía mensajes de vez en cuando, soltaba una risita ante algo en su pantalla. Comimos en silencio. Un silencio pesado, incómodo, que nunca había existido en esta mesa. Yo picoteaba mi comida sin apetito. El arroz que había preparado con tanto amor ahora sabía a ceniza en mi boca. Roberto apenas probó 3 bocados. Vanessa movía la comida de un lado a otro del plato sin llevar cena de a la boca. Entonces sucedió. Roberto dejó caer el tenedor. El sonido metálico contra el plato de porcelana resonó como un disparo en el silencio del comedor. Levanté la vista sobresaltado. Mi hijo me estaba mirando. Pero no era la mirada de mi hijo. Era la mirada de un extraño. Fría. Calculadora. Llena de algo que no quería reconocer. «Papá», dijo. Su voz era diferente. Dura. Firme. Sin el cariño que solía tener. «Tenemos que hablar». Mi estómago se contrajo. Las palabras «tenemos que hablar» nunca traen nada bueno. Dejé mi tenedor también. Mis manos comenzaron a temblar, las escondí bajo la mesa. Acá. «Claro, hijo, dime». Roberto intercambió una mirada con Vanessa. Ella sintió levemente, como dándole permiso para continuar. Eso me extrañó. ¿Desde cuándo Roberto necesitaba permiso de su esposa para hablar conmigo? «Papá, ya no eres joven, tienes 72 años». Hizo una pausa como si estuviera armándose de valor, o como si estuviera disfrutando el momento.
Vivir solo en esta casa es peligroso. Cualquier cosa puede pasarte. Sus palabras me confundieron. Estoy bien, hijo. Me cuido. Hago ejercicio. Voy al médico regularmente. No es eso, interrumpió Vanessa. Fue la primera vez que habló desde que llegó. Su voz era dulce, pero había veneno detrás de cada palabra. Lo que Roberto quiere decir es que esta casa es demasiado grande para una sola persona. Es un desperdicio, y es peligrosa para alguien de tu edad. ¿Peligrosa? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Esta es mi casa. La construí con mis propias manos. Conozco cada rincón, cada escalón. ¿Por qué sería peligrosa? Roberto suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. Ese gesto me dolió más que sus palabras. Papá, podrías caerte. Podrías enfermarte. Podrías tener una emergencia y nadie se enteraría hasta días después. No es seguro. Tengo vecinos. Tengo amigos. Don Carlos viene a visitarme 2 veces por semana. No estoy tan solo como creen. Vanessa soltó una risa breve seca. Don Carlos también es un anciano. ¿Qué vas a hacer él si te pasa algo? La palabra anciano resonó en mis oídos, pronunciada con tanto desprecio. Como si ser viejo fuera un crimen. Como si mis 72 años me hubieran convertido en algo menos que humano. Roberto se aclaró la garganta. Hemos estado pensando, papá, y creemos que lo mejor sería que te mudaras a una residencia. El mundo se detuvo. Por un momento no estaba seguro de haber escuchado bien. Una residencia, un hogar para adultos mayores. Corrigió Vanessa como si cambiar las palabras hiciera la propuesta menos horrible. Son lugares muy bonitos ahora. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades, otros adultos con quienes convivir. Estarías mucho mejor que aquí solo y abandonado. No estoy abandonado. Ustedes podrían visitarme más seguido si están preocupados. Roberto negó con la cabeza. No es eso, papá. Es que, nosotros también tenemos necesidades. ¿Qué necesidades? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. El miedo se estaba convirtiendo en algo más oscuro. Vanessa se inclinó hacia adelante. Ya no fingía dulzura. Esta casa, la necesitamos. Roberto y yo hemos estado buscando mudarnos a algo más grande, pero no tenemos el dinero para el enganche. Si tú te mudas a la residencia, podríamos vender esta propiedad o rentarla. El dinero nos ayudaría mucho. Las palabras me golpearon como un mazo. ¿Vender mi casa? Técnicamente, dijo Roberto evitando mi mirada. Carolina también tiene derechos sobre ella. Es su herencia, y ella necesita dinero para su universidad privada. Las colegiaturas son caras, papá. Más de lo que tú podrías imaginar. Yo pagué tu universidad completa, susurré. Vendí mi camioneta. Tu madre trabajó turnos dobles. Nunca te pedimos nada a cambio. Y te lo agradecemos, dijo Vanessa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por eso queremos asegurarnos de que estés bien cuidado en tus últimos años. La residencia que encontramos es excelente. Tiene jardines, televisión por cable, hasta clases de pintura. Mis últimos años, repetí, como si ya me hubieran enterrado, como si ya estuviera muerto para ellos. Roberto finalmente me miró a los ojos, y lo que vi ahí me rompió el corazón. No había amor, no había gratitud, no había respeto, solo había impaciencia, molestia, como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia lo que realmente querían. Papá, tienes que entender. No podemos seguir sosteniendo esta situación. Tenemos gastos. Carolina quiere estudiar medicina. Vanessa necesita un carro nuevo. Yo tengo deudas. Esta casa está aquí sin producir nada mientras tú vives solo como un ermitaño. Vivo en mi casa, la casa que yo construí. Con mi trabajo. Con mi sudor. Ya no eres dueño de nada. Las palabras salieron de la boca de Roberto como cuchillos. Todo lo que tienes existe porque nosotros lo permitimos. Porque tenemos la paciencia de venir aquí y aguantar tus nostalgias. Es hora de que entiendas tu lugar viejo. El silencio que siguió fue absoluto. El mundo dejó de girar. Mi corazón dejó de latir. O al menos así lo sentí.
Las palabras de mi hijo flotaban en el aire como humo tóxico. Ya no eres dueño de nada. Tu lugar. Viejo. Vanessa sacó un sobre de su bolso. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Aquí están los papeles. Es un poder notarial. Solo necesitamos tu firma. Roberto se hará cargo de todo. De la venta del dinero de buscar la mejor residencia para ti. Solo tienes que firmar y todo será más fácil. Miré el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Mis manos temblaban. No de miedo. De algo mucho más profundo. De traición. De dolor. De la peor herida que un padre puede recibir, el rechazo de su propio hijo. ¿Y si me niego? Mi voz sonaba extraña, lejana, como si viniera de otra persona. Roberto y Vanessa intercambiaron otra mirada. No querrás que esto se ponga difícil, papá, dijo Roberto. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tenemos abogados. Podemos demostrar que ya no estás en condiciones de tomar tus propias decisiones, que necesitas un tutor, que eres un peligro para ti mismo. Me están amenazando. Te estamos ayudando, corrigió Vanessa. Pero si quieres verlo como una amenaza, allá tú. La realidad es simple, vas a terminar en una residencia de una forma u otra. Solo estamos dándote la opción de hacerlo con dignidad. Me quedé mirando el sobre. Luego a mi hijo. Luego a la fotografía de Teresa que colgaba en la pared del comedor. Ella nos miraba sonriente con Roberto de 10 años en sus brazos. Una época más feliz. Una época más inocente. Una época que había muerto junto con ella. No firmé nada ese día. No dije nada más. Solo me levanté de la mesa, caminé hasta la puerta y la abrí. Roberto y Vanessa me miraron confundidos. Salgan de mi casa, dije. Mi voz era tranquila pero firme. Ahora, se fueron sin decir más. El carro se alejó dejando una estela de polvo. ¿Y yo? Me quedé parado en la puerta de mi casa mirando cómo mi hijo desaparecía en la distancia. Tal vez para siempre. Cerré la puerta. Caminé hasta la mesa. Miré el arroz con pollo que nadie había comido. El mantel bordado. La vajilla buena. Todo el amor que había puesto en ese almuerzo y me desmoroné. Por primera vez desde la muerte de Teresa lloré. Esa tarde no pude moverme del comedor. Me quedé sentado en la misma silla donde había escuchado las palabras más crueles de mi vida. El arroz con pollo se enfrió en los platos. Las moscas empezaron a rondar. No me importó. No tenía fuerzas ni para levantarme. Miré el sobre que Vanessa había dejado sobre la mesa. El poder notarial que querían que firmara. El documento que convertiría a mi hijo en dueño de todo lo que había construido. El papel que me arrebataría mi dignidad, mi hogar, mi razón de existir. Extendí la mano temblorosa y lo abrí. Necesitaba saber exactamente qué era lo que pretendían robarme. Saqué los documentos. Eran varios. Escritos en ese lenguaje legal que nunca he entendido del todo. Pero algunas palabras saltaban de las páginas como gritos: transferencia de propiedad, tutela legal, incapacidad mental, internamiento asistido, incapacidad mental. Esas dos palabras me golpearon como un puñetazo. Así me veían, como un viejo loco que ya no podía tomar sus propias decisiones. Yo que había levantado esta casa con mis manos. Yo que había trabajado 40 años sin faltar un solo día. Yo que había criado a ese hijo ingrato dándole todo lo que nunca tuve. Las lágrimas cayeron sobre los papeles manchando la tinta. Me sentía traicionado, usado, desechado como un mueble viejo que ya no sirve. Roberto, mi único hijo. La razón por la que me había sacrificado toda la vida. El niño al que cargué en mis hombros, al que enseñé a andar en bicicleta, al que consolé cuando lloraba en las noches. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Dónde estaba el joven que me abrazó llorando en el funeral de su madre y me dijo: gracias por ser el mejor padre del mundo? ¿Cuándo se había convertido en este extraño que me miraba con desprecio y me llamaba viejo como si fuera un insulto? La noche cayó sobre la casa. No encendí las luces. Me quedé en la oscuridad acompañado solo por mis pensamientos y el tic-tac del reloj de pared que Teresa me regaló en nuestro 20º aniversario.
Ese reloj había marcado cada momento importante de nuestras vidas. El nacimiento de Roberto, sus primeros pasos, sus cumpleaños, la graduación, la boda. Y ahora marcaba mi humillación. Pensé en Teresa, en lo que diría si estuviera aquí, en cómo su corazón se rompería al ver lo que su hijo se había convertido. Ella siempre defendía a Roberto, siempre encontraba excusas para él. Es joven, decía. Está encontrando su camino. Dale tiempo, Fernando, ya madurará. Pero Teresa ya no estaba. Y yo estaba solo enfrentando la peor traición de mi vida. Alrededor de las 9 de la noche sonó el teléfono. El sonido estridente rompió el silencio de la casa. Dejé que sonara. No quería hablar con nadie, pero el teléfono siguió sonando. Una vez, 2 veces, 3 veces. Quien fuera era persistente. Finalmente me levanté y contesté. Era Roberto. Papá, espero que hayas reconsiderado nuestra conversación. Su voz sonaba fría, profesional, como si estuviera cerrando un negocio. No había disculpas. No había arrepentimiento. Solo impaciencia. Roberto. Mi voz salió ronca, quebrada. ¿Cómo pudiste decirme esas cosas? Suspiró con exasperación. Papá, no seas dramático. Te estamos haciendo un favor. Esa casa es una carga para ti. Lo sabes. Ya no puedes mantenerla. El jardín está descuidado. Las paredes necesitan pintura. El techo tiene goteras. Es demasiado para un hombre de tu edad. Yo puedo arreglarlo. He arreglado esta casa durante 50 años. Ya no tienes 50 años, papá. Tienes 72. Y cada día estás más viejo. ¿Qué pasará cuando ya no puedas subir las escaleras? Cuando te caigas y te rompas la cadera, ¿quién va a cuidarte? Tú eres mi hijo. Se supone que tú deberías cuidarme. Escuché una risa amarga del otro lado de la línea. Yo tengo mi propia vida, papá. Tengo una familia que mantener. Un trabajo que me exige 60 horas a la semana. No puedo estar pendiente de ti las 24 horas del día. No te estoy pidiendo que estés pendiente de mí. Solo te estoy pidiendo que no me quites mi casa. Es lo único que me queda de tu madre. Es lo único que tengo. Exactamente por eso necesitas venderla, papá. Estás aferrado al pasado. Mamá ya no está. Vivir en esa casa rodeado de fantasmas no te hace bien. Necesitas seguir adelante. Y nosotros necesitamos ese dinero. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era por mi bienestar. Era por dinero. Todo se reducía al dinero. ¿Cuánto necesitas, hijo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Una parte de mí todavía quería creer que podíamos arreglar esto. Que si le daba dinero tal vez recuperaría a mi hijo. Tengo algunos ahorros. No es mucho, pero no es suficiente, papá. Necesitamos la casa. Vale alrededor de 4 millones de pesos. Con eso podríamos pagar las deudas, comprar un departamento mejor y asegurar la educación de Carolina. Tus ahorros no alcanzan ni para 6 meses de sus colegiaturas. 4 millones de pesos. Así valoraban 50 años de mi vida. 50 años de trabajo. 50 años de sacrificio. Todo reducido a un número en una cuenta bancaria. ¿Y si me niego? Dije lentamente. ¿Qué van a hacer? El silencio del otro lado fue más aterrador que cualquier respuesta. Finalmente Roberto habló. Su voz era fría como el hielo. No querrás averiguarlo, papá. Vanessa tiene contactos. Su hermano es abogado. Hay formas legales de declararte incompetente. Puedes perder todo de todas formas, pero además quedarás sin nada de dignidad. Al menos si cooperas podemos hacer esto civilizadamente. Civilizadamente. Mi voz subió. Llama civilizado amenazar a tu propio padre. Robarlo, quitarle su casa. No estamos robando nada. Legalmente yo tengo derecho sobre esa propiedad. Soy tu único heredero. Solo estamos adelantando lo inevitable. Y francamente, papá, estamos siendo generosos al ofrecerte la residencia. Podríamos simplemente dejarte en la calle. Las palabras me dejaron sin aliento. Mi hijo. Mi propia sangre. Amenazándome con dejarme en la calle.
el niño que había crecido en esta casa, que había jugado en este jardín, que había celebrado cada cumpleaños en este comedor. Ese niño había muerto, y en su lugar había un extraño que solo veía en mí una fuente de dinero. Roberto, dije, y mi voz salió apenas como un susurro. Tu madre estaría avergonzada de ti. Escuché su respiración acelerarse. Lo había golpeado donde más duele. No metas a mi madre en esto. Ella ya entendería que estoy haciendo lo mejor para mi familia. Tu familia, repetí. Yo también soy tu familia. O al menos lo era. Mira, papá, no tengo tiempo para estos dramas. Te voy a dar 3 días para que firmes los papeles. Si no lo haces, procederemos legalmente. Y créeme, no quieres que lleguemos a eso. Será costoso, largo, y al final vas a perder de todas formas. Pero habrás gastado todo tu dinero en abogados. Piénsalo bien. Colgó sin despedirse. El tono demarcado sonó en mi oído como un timbre fúnebre. Me quedé sosteniendo el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. 3 días. Me había dado 3 días para entregarle mi vida en bandeja de plata. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Caminé hasta la ventana. La calle estaba vacía. Las luces de las casas vecinas brillaban con calidez. Familias cenando juntas, riendo, viviendo. Y yo estaba aquí en mi propia casa sintiéndome más solo que nunca. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala mirando las paredes que había levantado con mis propias manos. Cada ladrillo tenía una historia. Ese de allá lo había puesto un sábado lluvioso cuando Roberto tenía 3 años y jugaba en el barro. Aquel otro lo había colocado el día que conseguí mi primer aumento de sueldo. Las columnas las había hecho con la ayuda de don Alfredo, mi viejo maestro que ya había muerto. Esta casa era más que 4 paredes y un techo. Era mi historia. Era mi sudor. Era mi sangre. Era el único testigo de todo lo que había vivido. Y me la querían quitar como si no fuera nada. Al amanecer tomé una decisión. No iba a rendirme. No iba a entregarles mi vida sin pelear. Tal vez era viejo, pero no estaba muerto. Y mientras tuviera un aliento de vida defendería lo que era mío, pero necesitaba ayuda. No podía enfrentarme a Roberto y a sus abogados solo. Necesitaba consejo. Necesitaba saber cuáles eran mis derechos. Y conocía a alguien que podía ayudarme. Don Ernesto Valdés era un abogado jubilado que vivía 3 casas más abajo. Llevábamos siendo vecinos casi 30 años. Había ayudado a Teresa con los papeles de su pensión antes de que enfermara. Era un hombre honesto de esos que ya quedan pocos. Si alguien podía orientarme era él. A las 8 de la mañana toqué su puerta. Don Ernesto abrió en pijama con una taza de café en la mano. Tenía 75 años, pero sus ojos seguían siendo agudos como los de un águila. «Fernando», dijo sorprendido. «¿Qué haces aquí tan temprano? Pasa». Entré a su casa. Olía a café recién hecho y a libros viejos. Su sala estaba llena de estantes repletos de tomos legales. Me senté en su sofá y por primera vez desde que todo comenzó, le conté todo a alguien. Le conté sobre el almuerzo, sobre las palabras de Roberto, sobre las amenazas, sobre los papeles, sobre todo. Don Ernesto Messi me escuchó en silencio, su rostro cada vez más y serio. Cuando terminé se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que yo había aprendido a reconocer como su forma de procesar información difícil. «Fernando», dijo finalmente, «lo que tu hijo está intentando hacer se llama abuso patrimonial. Es un delito. Y las amenazas de declararte incompetente sin causa médica real son ilegales. Entonces puedo detenerlo. Puedes, pero necesitas actuar rápido y ser inteligente». Se levantó y fue a su estudio. Regresó con una libreta y un bolígrafo. «Voy a explicarte exactamente qué debes hacer». Durante las siguientes 2 horas, don Ernesto me dio una clase intensiva sobre mis derechos. Me explicó que mientras estuviera en pleno uso de mis facultades mentales, nadie podía quitarme mi propiedad sin mi consentimiento. Me habló sobre testamentos, sobre poderes notariales, sobre cómo proteger mis bienes. «Lo primero que debes hacer», dijo,
Es ir a un notario de confianza. Yo te voy a dar el contacto del licenciado Ramírez. Es excelente y no tiene ninguna conexión con tu familia. Vas a hacer un testamento claro y preciso, y vas a nombrar albaceas de confianza. ¿Albaceas? Personas que se aseguren de que tu testamento se cumpla al pie de la letra. Gente que no esté emparentada con Roberto. Pueden ser amigos vecinos de confianza o incluso instituciones de beneficencia. Pero Roberto es mi único hijo. No tiene derecho a heredar. Don Ernesto me miró con tristeza. Hijo, después de lo que me acabas de contar, ¿de verdad quieres dejarle todo a alguien que te está tratando así? Un testamento te permite decidir qué hacer con tus bienes. Puedes dejárselo todo a él si quieres. O puedes distribuirlo de otra forma. Puedes donar parte a una causa benéfica. Puedes establecer un fideicomiso que solo se libere bajo ciertas condiciones. Tienes opciones. Sus palabras resonaron en mi mente. Tenía opciones. No estaba indefenso. No tenía que ser una víctima. Hay algo más, continuó don Ernesto. Necesitas documentar todo. Las amenazas de Roberto, las llamadas, los mensajes. Todo. Si él intenta proceder legalmente contra ti, esa evidencia será crucial. Y necesitas hacerte un examen médico completo, con un psiquiatra o un geriatra, para demostrar que estás en perfecto uso de tus facultades mentales. ¿Crees que realmente intenten declararme loco? Fernando, cuando hay dinero de por medio, la gente es capaz de cualquier cosa. Incluso tu propio hijo. Lo siento, pero es la verdad. Necesitas protegerte. Salí de la casa de don Ernesto con una lista de tareas y un sentimiento que no había experimentado desde el domingo Esperanza. No estaba solo. No estaba indefenso. Tenía opciones. Tenía derechos. Y ahora tenía un plan. Esa misma tarde llamé al licenciado Ramírez. Me dio cita para el miércoles. 2 días. Tenía 2 días para preparar mi defensa, antes de que se cumpliera el plazo que Roberto me había dado. También llamé al doctor Herrera, mi médico de cabecera. Le expliqué la situación. Se mostró indignado. Don Fernando, usted es uno de mis pacientes más lúcidos. Voy a preparar un informe médico completo. Incluiré evaluaciones cognitivas físicas, todo lo necesario para demostrar que está perfectamente capacitado para tomar sus propias decisiones. Mientras esperaba las citas, me dediqué a documentar todo. Busqué todos los mensajes de texto que Roberto me había enviado en los últimos meses. Releí cada uno con ojos nuevos. Mensajes que antes me parecían simplemente fríos ahora revelaban un patrón. Siempre preguntando por mi salud, por si me sentía bien, por si necesitaba ayuda. No era preocupación. Era preparación. Estaba construyendo un caso para declararme incompetente. Imprimí los mensajes. Los guardé en una carpeta. Escribí un diario detallado de todo lo que había sucedido el domingo. Cada palabra que Roberto y Vanessa habían dicho, cada amenaza, cada insulto, todo quedó registrado. El martes por la tarde Roberto volvió a llamar. Papá, solo te queda un día. ¿Ya firmaste los papeles? No, dije. Mi voz sonaba diferente. Más firme, más segura. Y no voy a firmarlos. Hubo un silencio. Luego escuché a Vanessa hablando de fondo, aunque no pude distinguir las palabras. Roberto regresó al teléfono. Estás cometiendo un error, papá. Un gran error. Te advertí lo que pasaría. Adelante, dije. Haz lo que tengas que hacer. Yo también haré lo que tenga que hacer. Me estás amenazando. No, hijo. Solo te estoy diciendo que no soy el viejo tonto que crees que soy. He vivido 72 años. He enfrentado cosas peores que un hijo desagradecido. Y si quieres pelear, te voy a dar pelea. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De algo diferente. De fuerza. De determinación. De la certeza de que por primera vez en días estaba haciendo lo correcto. El miércoles llegó. Me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las ocasiones importantes. Me peiné cuidadosamente. Me miré al espejo. El hombre que me devolvió la mirada ya no era la víctima asustada del domingo. Era un guerrero. Viejo, sí. Pero no vencido. Fui a la notaría del licenciado Ramírez. Era una oficina pequeña pero respetable.
Él me recibió personalmente. Era un hombre de unos 50 años con lentes y una sonrisa amable. «Don Fernando», dijo estrechando mi mano. Don Ernesto me contó su situación. «Quiero que sepa que vamos a proteger sus intereses. Nadie le va a quitar lo que es suyo mientras yo esté aquí». Pasamos 3 horas revisando documentos, preparando mi testamento, estableciendo condiciones claras. Al final firmé varios documentos. Cada firma era un acto de resistencia. Cada rúbrica era una declaración de guerra contra quienes pretendían robarme. Cuando salí de la notaría, el sol brillaba con más fuerza. El aire se sentía más limpio. Por primera vez en días sonreí. Roberto quería guerra, pues guerra iba a tener. Pero esta vez el viejo estaba preparado. Esa noche no dormí. Pero no fue como las noches anteriores llenas de dolor y confusión. Esta vez fue diferente. Me quedé despierto porque mi mente no paraba de trabajar. Pensando, planificando, recordando. Me senté en la sala oscura en el mismo sillón donde Teresa solía tejer mientras yo leía el periódico. ¿Cuántas noches habíamos pasado así en silencio cómodo, simplemente disfrutando de la presencia del otro? Ahora ese sillón se sentía demasiado grande, demasiado vacío. Repetí cada palabra que Roberto me había dicho. «Ya no eres dueño de nada». Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado, una y otra vez. Cada repetición era como un golpe en el pecho. Pero algo extraño estaba sucediendo. Con cada repetición el dolor se transformaba en algo diferente. En claridad, me levanté y caminé por la casa en la oscuridad. No necesitaba luz. Conocía cada rincón de memoria. Toqué las paredes con las palmas de mis manos. Estas paredes que había levantado ladrillo por ladrillo. Sentí la textura áspera del yeso bajo mis dedos. Cada imperfección era una historia. Cada grieta era un recuerdo. Aquí, en esta esquina de la sala, Roberto dio sus primeros pasos. Teresa y yo estábamos sentados en el suelo con los brazos extendidos llamándolo. Él tenía 10 meses. Se soltó del sofá y caminó tambaleándose hacia nosotros. 3 pasos antes de caer en mis brazos. Los dos lloramos de alegría ese día. Más allá, en el comedor, celebramos su 10º cumpleaños. Invitó a 12 amigos de la escuela. Teresa hizo un pastel de chocolate con forma de balón de fútbol. Roberto sopló las velas y pidió un deseo. «Quiero ser como mi papá cuando crezca», dijo. Todos aplaudieron. Yo me sentí el hombre más orgulloso del mundo. En la cocina, Teresa me enseñó a hacer su famosa sopa de pollo una tarde lluviosa, para que cuando yo no esté sepas cómo hacerla. Bromeó. Ninguno de los dos sabíamos que esas palabras se convertirían en profecía tan pronto. Cada rincón de esta casa guardaba un momento, una risa, una lágrima, una celebración, una tristeza compartida. Esta casa no era solo ladrillos y cemento. Era el contenedor de mi vida entera. Y me la querían arrebatar como si no fuera nada. Subí las escaleras lentamente. Mis rodillas protestaban con cada escalón. Roberto tenía razón en una cosa: ya no era joven. Mi cuerpo lo recordaba cada mañana al levantarme. Pero estar viejo no significaba estar inútil. No significaba estar muerto. Entré a la que fue la habitación de Roberto. Ahora la usaba como depósito, llena de cajas con cosas que no tenía corazón para tirar. Encendí la luz. El cuarto seguía pintado del mismo azul que escogimos cuando él tenía 8 años. En las paredes aún se veían las marcas donde estaban pegados sus pósters de equipos de fútbol. Abrí el closet. Ahí estaban sus cosas de la infancia. La caja de juguetes que Teresa había guardado cuidadosamente. Saqué el camioncito rojo que fue su juguete favorito. Estaba desgastado con la pintura descascarada en varios lugares. Roberto jugaba con él todos los días. «Cuando sea grande voy a comprarle un camión de verdad a mi papá», decía, «para que no tengas que trabajar tan duro». Sostuve el camioncito en mis manos, y las lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas y caían sobre el juguete viejo. ¿En qué momento ese niño amoroso se había convertido en el hombre que me amenazaba por teléfono?
¿En qué momento dejé de ser su héroe para convertirme en un estorbo? Me pregunté si había sido mal padre, si había hecho algo mal. Repasé cada decisión que había tomado en su crianza. Fui estricto, sí, pero justo. Le enseñé valores, le enseñé a trabajar duro, le enseñé a respetar. O al menos eso creí. Fue por darle demasiado. Teresa me lo advertía a veces. Fernando, lo estás malcriando. Tiene que aprender que las cosas cuestan esfuerzo. Pero yo no podía evitarlo. Quería darle todo lo que yo nunca tuve. Quería que su infancia fuera diferente a la mía. ¿Fue ese mi error? ¿O fue después cuando conoció a Vanessa Bay cómo cambió después de casarse con ella? Cómo sus visitas se hicieron menos frecuentes. Cómo sus conversaciones se hicieron más cortas. Cómo empezó a avergonzarse de su origen humilde. Una vez lo escuché decirle a un amigo que su padre era empresario de la construcción, en lugar de albañil. Una pequeña mentira. Pero mentira al fin. Me senté en el suelo de su antigua habitación rodeado de los fantasmas de su infancia. El camioncito rojo en una mano. En la otra una foto escolar de cuando tenía 7 años. Sonreía mostrando un diente que acababa de perder. Sus ojos brillaban con inocencia, con amor, con admiración hacia su papá. ¿Qué hice mal, Teresa?, susurré al vacío. ¿Dónde perdí a nuestro hijo? Pero Teresa no estaba para responder. Nunca más estaría, y esa era otra herida que no terminaba de sanar. La soledad era un peso constante en mi pecho. Un recordatorio diario de todo lo que había perdido. Pensé en las últimas palabras que Teresa me dijo antes de morir. Cuida a nuestro hijo Fernando. No dejes que pierda su corazón. Había fallado. Roberto ya había perdido su corazón. O tal vez nunca lo tuvo. Tal vez yo había sido ciego todo este tiempo viendo solo lo que quería ver. Las horas pasaron. El amanecer comenzó a filtrarse por la ventana. Una luz gris que iluminaba el cuarto poco a poco. Me quedé sentado ahí sin moverme viendo cómo la luz cambiaba, cómo la oscuridad cedía paso al día. Y con la luz vino una claridad diferente. Una claridad dolorosa, pero necesaria. Me di cuenta de que había pasado los últimos 3 años, desde la muerte de Teresa, viviendo a medias, esperando que no lo sabía con certeza, esperando que Roberto volviera a ser el hijo cariñoso que fue, esperando que el dolor de perder a Teresa disminuyera, esperando simplemente que la muerte viniera por mí. Había dejado que mi vida se redujera a estas 4 paredes. Mis días eran todos iguales. Me levantaba, desayunaba, veía televisión, almorzaba, caminaba por el jardín, cenaba, me acostaba y repetía el ciclo al día siguiente. Sin propósito, sin alegría, apenas existiendo. Roberto tenía razón en algo, aunque lo había dicho con crueldad. Me había convertido en un ermitaño. Había dejado de ver a mis amigos. Don Carlos seguía viniendo, pero cada vez menos. Mis otros compañeros de la construcción, los pocos que aún vivían, habían dejado de buscarme porque yo siempre ponía excusas para no salir. Me había encerrado en esta casa como en una tumba, esperando que el tiempo pasara, esperando reunirme con Teresa. No estaba viviendo, estaba muriendo lentamente. Y ahora mi hijo quería acelerar ese proceso. Quería enterrarme en vida en una residencia de ancianos. Y lo peor era que una parte de mí casi había aceptado que tal vez tenía razón. Tal vez era lo que merecía. Un viejo inútil que ya no servía para nada. Pero sentado ahí en el cuarto de mi hijo, sosteniendo los recuerdos de su infancia, algo cambió dentro de mí. No fue repentino. No fue dramático. Fue como despertar de un sueño largo y confuso. No iba a rendirme. No iba a dejar que me enterraran vivo. Teresa me conocía mejor que nadie. Ella sabía que yo era un luchador, que nunca me había rendido ante nada. Había levantado esta casa desde cero. Había criado a un hijo. Había superado la pobreza, el rechazo, las dificultades. No iba a rendirme ahora. Si Roberto quería esta casa, tendría que pasar sobre mi cadáver. Y aún así iba a asegurarme de que no la obtuviera. Porque esta casa representaba algo más grande que ladrillos y cemento.
Representaba dignidad. Representaba la prueba de que un hombre humilde puede construir algo valioso con sus propias manos. Me levanté del suelo. Mis rodillas crujieron, pero me paré firme. Guardé el camioncito y la foto en la caja. Pero antes de cerrarla saqué otra cosa. El álbum de fotos familiares que Teresa había hecho con tanto amor. Lo llevé a mi habitación. Me senté en la cama y lo abrí. Página por página reviví nuestra historia. Teresa y yo en nuestra boda. Jóvenes asustados, esperanzados. Roberto bebé en brazos de su madre. Sus primeros cumpleaños. Las navidades. Las vacaciones en la playa que ahorramos durante 2 años para poder pagar. En cada foto había amor. Amor verdadero. El tipo de amor que se construye día a día. El tipo de amor que no pide nada a cambio. Llegué a las últimas fotos. Roberto en su graduación universitaria. Nosotros 3 abrazados sonriendo. Fue la última foto que nos tomamos los 3 juntos. 6 meses después Teresa se enfermó, y 1 año después de eso se fue. Miré esa foto durante largo rato, estudiando nuestras caras. Teresa se veía cansada aunque sonreía. Ahora entiendo que ya estaba enferma, aunque aún no lo sabíamos. Roberto se veía orgulloso pero distante. Había un espacio entre nosotros que no era solo físico. Ya se estaba alejando. Y yo. Me veía viejo incluso entonces. Pero mis ojos brillaban de orgullo. El orgullo de un padre que había logrado darle educación a su hijo. El orgullo de haber cumplido mi promesa. Cerré el álbum suavemente. Lo sostuve contra mi pecho. Este álbum, estas memorias eran más valiosas que cualquier cantidad de dinero. Y nadie podía quitármelas. Roberto podía llevarse a casa si lograba vencerme legalmente. Pero nunca podría llevarse estos recuerdos. Nunca podría robar el hecho de que yo fui un buen padre, un buen esposo, un buen hombre. Me acosté en la cama todavía sosteniendo el álbum. El cansancio finalmente me venció. Pero antes de quedarme dormido tomé una decisión. Cuando Roberto viniera por su respuesta lo recibiría. Pero no como la víctima asustada que esperaba. Lo recibiría como el hombre que soy. Como el hombre que siempre he sido. Un hombre que construyó algo de la nada. Un hombre que no se rinde. Si quería guerra, tendría guerra. Pero esta vez yo elegiría el campo de batalla. Y yo establecería las reglas. Dormí 2 horas. Cuando desperté era media mañana. Me levanté con propósito. Me bañé. Me afeité cuidadosamente. Me puse mi mejor ropa. No mi traje del funeral, sino la ropa de trabajo que me hacía sentir yo mismo. Unos jeans limpios, una camisa de trabajo azul, mis botas de construcción bien lustradas. Me miré al espejo. El hombre que me devolvió la mirada era diferente del que había visto hace unos días. Seguía siendo viejo. Seguían siendo las mismas arrugas, las mismas canas. Pero había algo diferente en los ojos. Un fuego que pensé que se había apagado con la muerte de Teresa. Bajé a la cocina. Preparé café fuerte. Hice huevos con chorizo y tortillas calientes. Comí con apetito por primera vez en días. La comida sabía mejor. El café estaba más aromático. Era como si todos mis sentidos hubieran despertado de un letargo. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en meses. Salí al jardín. El jardín que Teresa tanto amaba. Estaba descuidado, Roberto no había mentido sobre eso. Las malezas habían invadido los macizos de flores. El pasto estaba demasiado largo. Las rosas necesitaban poda. Pero debajo del descuido la estructura seguía ahí. Las plantas que Teresa había sembrado con tanto cuidado seguían vivas. Solo necesitaban atención. Solo necesitaban que alguien las cuidara de nuevo. Fui al cobertizo y saqué las herramientas de jardinería. Estaban oxidadas, llenas de telarañas. Las limpié con cuidado y luego bajo el sol de la mañana comencé a trabajar. Arranqué maleza. Podé las rosas. Corté el pasto. Mis manos endurecidas por años de trabajo en construcción recordaban cómo hacer estas tareas. Mi espalda protestaba. Mis rodillas dolían. Pero no me detuve. Trabajé durante horas.
El sol subió hasta estar directamente sobre mi cabeza. El sudor corría por mi espalda. Pero me sentía bien. Me sentía vivo. Me sentía útil. Don Carlos pasó por la cerca y me vio trabajando. «Fernando, ¿qué haces, hombre? Vas a matarte con este calor». Me enderecé limpiándome el sudor de la frente. «Estoy viviendo, Carlos. Eso es lo que estoy haciendo». Él me miró extrañado, pero luego sonrió. «Me alegra verte así, viejo. Te extrañaba». «¿Necesitas ayuda?» «No», dije. «Pero gracias. Esto es algo que necesito hacer yo solo». Él asintió, comprendiendo sin necesidad de más palabras. «Si cambias de opinión, ya sabes dónde vivo». Continué trabajando hasta que el jardín recuperó algo de su antigua gloria. No estaba perfecto, pero estaba mejor. Como yo. No era el mismo de hace años. Pero estaba mejor que hace una semana. Cuando terminé, me sentó en el porche. Miré el jardín con satisfacción. Miré la casa. Mi casa. La casa que nadie me iba a quitar sin pelear. Saqué mi teléfono, marqué el número de Roberto. Contestó al tercer timbre. «Papá». «Roberto», dije. Mi voz era tranquila, firme. Ya tomé mi decisión. Escuché su respiración acelerarse con anticipación. Probablemente pensaba que iba a rendirme. «El viernes a las 2 de la tarde. Ven a la casa. Trae a Vanessa si quieres. Traigan sus papeles. Yo traeré los míos. Y vamos a resolver esto de una vez por todas». «¿Estás diciendo que vas a firmar?» «Estoy diciendo que vamos a hablar, cara a cara. Como hombres, o al menos como padre e hijo». Hubo silencio. Luego, «Está bien. Ahí estaremos». Colgué sin despedirme. Miré el horizonte. El sol comenzaba a descender. El cielo se teñía de naranjas y rojos. Todavía tenía 2 días para preparar la confrontación final. 2 días para asegurarme de que cada detalle estuviera en orden. Esta vez estaría listo. Los 2 días siguientes los dediqué a preparar todo meticulosamente. No iba a dejar nada al azar. Si Roberto quería jugar sucio, yo iba a jugar inteligente. El jueves por la mañana volví a la oficina del licenciado Ramírez. Esta vez, llevaba una grabadora que don Ernesto me había prestado. «Fernando», me dijo el abogado mientras revisaba los documentos finales, «lo que vas a hacer mañana requiere valor». «¿Estás seguro?» «Más seguro que nunca en mi vida», respondí. Me explicó exactamente cómo debía proceder. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Cómo presentar los documentos? Todo tenía que hacerse en el orden correcto para que tuviera el impacto máximo. Era como preparar una construcción: primero los cimientos, luego las columnas, después las paredes. «Recuerda», me advirtió, «mantén la calma sin importar lo que digan. La ley está de tu lado. Los documentos están en orden. Solo necesitas ser firme y claro». Esa tarde limpié la casa de nuevo. Pero esta vez no era para impresionar a Roberto. Era para mí, para sentirme en control de mi propio espacio. Puse la mesa del comedor con cuidado. No la vajilla buena, la vajilla de todos los días. Esto no era una celebración, era un ajuste de cuentas. Saqué todos los documentos que el licenciado Ramírez me había preparado y los organicé en carpetas etiquetadas. Una carpeta azul con mi testamento. Una carpeta roja con los certificados médicos. Una carpeta verde con las grabaciones transcritas de las amenazas de Roberto. Todo perfectamente ordenado. Don Ernesto vino esa noche a ensayar conmigo. «Vas a querer gritarles», me dijo. «Vas a querer llorar. Vas a querer derrumbarte. Pero no puedes. Tienes que mantenerte firme. Como cuando levantabas una pared, si un ladrillo se tambalea, toda la estructura peligra». Ensayamos durante 2 horas. Él hacía de Roberto lanzándome insultos y amenazas. Yo practicaba mis respuestas, una y otra vez hasta que las palabras salieron sin titubear. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque estuviera tranquilo, sino porque estaba preparado. Había hecho todo lo que estaba en mi poder. El resultado dependería de cómo Roberto reaccionara. El viernes llegó con un cielo despejado. Me levanté temprano.
Me di un baño. Largo. Me afeité con cuidado como solía hacer cuando iba a cerrar un trato importante en mis días de trabajo. Me vestí con mi camisa blanca, pantalones de vestir y mis zapatos lustrados. Quería verme como lo que era un hombre con dignidad. A la 1 de la tarde, don Ernesto llegó con el licenciado Ramírez. Los había invitado como testigos. También había pedido a don Carlos que viniera. 3 testigos de honor que conocían toda mi historia. ¿Nervioso?, preguntó don Carlos palmeándome el hombro. Sorprendentemente no, respondí. Estoy listo para que esto termine de una forma u otra. Preparé café. Sacamos sillas adicionales para la sala. Las carpetas con los documentos las puse sobre la mesa de centro visibles pero no ostentosas. A las 2 en punto exactas escuchamos el carro de Roberto estacionarse afuera. Respiré hondo. Me paré derecho. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Roberto y Vanessa se detuvieron en seco cuando me vieron. Yo no era el viejo derrumbado que esperaban. Mi postura era firme. Mi mirada era directa. Y lo más importante, no estaba solo. «¡Papá!», dijo Roberto confundido al ver a las otras personas en mi sala. «¿Qué es esto?». «Pasa, hijo. Tú querías hablar. Vamos a hablar. Pero vamos a hacerlo correctamente. Con testigos». Vanessa me miró con esos ojos calculadores. «No dijiste que habría otras personas. No me preguntaste», respondí con calma. «Esta es mi casa. Yo decido quién entra. Ahora, ¿van a pasar o prefieren tener esta conversación en la calle, donde todos los vecinos puedan escuchar?» Entraron renuentes. Roberto llevaba un maletín, seguramente los famosos papeles del poder notarial. Se sentaron en el sofá incómodos, mirando a los 3 hombres que ya ocupaban las otras sillas. «Roberto, Vanessa», dije formalmente. «Les presento al licenciado Ramírez, mi abogado. Don Ernesto Valdés, abogado jubilado, y mi asesor legal. Y ya conocen a don Carlos, mi vecino de 30 años. Roberto palideció. «¿Tu abogado?» «Por supuesto. Tú dijiste que tenías abogados. Pensaste que yo me quedaría indefenso. Me senté en mi sillón, el que Teresa me regaló. Desde ahí podía verlos a todos. Ahora dijiste que querías que firmara unos papeles. Adelante. Explícame exactamente qué quieres que firme». Roberto miró a Vanessa. Ella asintió levemente. Él sacó los documentos de su maletín. Sus manos temblaban ligeramente. Eso me dio una pequeña satisfacción. Él también estaba nervioso. «¿Cómo te explicamos?», comenzó con voz tensa. «Esto es un poder notarial que me da autoridad sobre tus bienes mientras decides mudarte a una residencia de cuidado. Es por tu propio bien, papá. Para protegerte». «¿Protegerme de qué?», pregunté. «De ti mismo, de tu edad, de posibles estafadores». El licenciado Ramírez tosió. «Disculpe, joven, ¿me permite ver esos documentos?». Roberto dudó, pero finalmente se los pasó. Mi abogado los leyó cuidadosamente durante varios minutos. Su ceño se fue frunciendo cada vez más. «Esto no es solo un poder notarial», dijo finalmente. «Esto es una transferencia completa de propiedad. Según estos documentos, don Fernando no solo le daría poder sobre sus decisiones, sino que transferiría la propiedad de esta casa directamente a su nombre, de forma irrevocable». «Es por protección legal», intervino Vanessa rápidamente. «Los ancianos son blanco fácil de fraudes. Si la casa está a nombre de Roberto, nadie puede estafar a su papá». «Excepto Roberto», dijo don Ernesto secamente. «Esto no es protección, esto es despojo». Roberto se puso de pie. «Esto es ridículo. Papá, ¿realmente vas a escuchar a estos extraños en lugar de a tu propio hijo?» «Estos extraños», respondí con calma, «han sido más honestos conmigo en una semana que tú en 3 años. Ahora siéntate. No hemos terminado». Roberto se sentó, pero su rostro se había puesto rojo de ira. Vanessa le susurró algo al oído. Vi cómo apretaba la mandíbula. «Yo también tengo documentos que presentar», dije. Tomé la carpeta azul. «Este es mi testamento. Firmado y certificado ante notario hace 3 días. En él establezco claramente quién heredará mis bienes cuando yo muera.
Naturalmente, porque soy tu padre, todavía estás incluido, pero con condiciones. ¿Condiciones?, escupió Roberto. No puedes ponerme condiciones para heredar lo que es mío por derecho. Claro que puedo, dijo el licenciado Ramírez. Don Fernando está en pleno uso de sus facultades mentales. Tiene derecho absoluto de disponer de sus bienes como considere apropiado. Abrí la carpeta roja. Hablando de mis facultades mentales, aquí está el certificado del doctor Herrera, mi médico de cabecera de 20 años. Establece que estoy física y mentalmente apto. También está la evaluación de un geriatra certificado y un psiquiatra. Todos coinciden, estoy perfectamente capacitado para tomar mis propias decisiones. Vi cómo Vanessa y Roberto intercambiaban miradas de pánico. Su plan de declararme incompetente acababa de desmoronarse. Además, continué disfrutando cada segundo de su incomodidad. Está esta carpeta. Abrí la verde. Aquí están transcritas todas las conversaciones telefónicas que tuvimos, las amenazas, las intimidaciones, todo grabado y documentado legalmente. No puedes grabar conversaciones sin mi consentimiento, gritó Roberto. En realidad, intervino don Ernesto. En este estado solo se requiere el consentimiento de una de las partes, y don Fernando consintió grabarse a sí mismo. Perfectamente legal. Roberto se puso de pie de nuevo. Esto es una trampa. No, hijo, dije, y mi voz salió más triste de lo que esperaba. Esto es protección. Protección contra mi propio hijo que quiere robarme. ¿Crees que no me di cuenta de lo que estaban haciendo? ¿De qué hablas?, preguntó Vanessa, pero su voz había perdido toda la dulzura falsa. Me di cuenta, dije, levantándome para estar a su altura la noche después de aquel almuerzo. No pude dormir. Y alrededor de las 3 de la mañana escuché ruidos afuera. Miré por la ventana y vi tu carro, Roberto, estacionado 3 casas más allá, con las luces apagadas. Roberto se quedó paralizado. Me vestí y salí en silencio por la puerta trasera. Caminé entre las sombras hasta poder escuchar. Y los oí. A ti y a Vanessa, sentados en el carro hablando, planeando. No sé de qué hablas, mintió Roberto, pero su voz temblaba. Los escuché decir que si yo no firmaba voluntariamente conseguirían que un médico corrupto me declarara senil. Los escuché hablar sobre vender la casa antes de que yo muriera para que no hubiera problemas con el testamento. Los escuché reírse de lo fácil que sería manipular al viejo tonto. Vanessa se puso pálida. Eso es mentira. ¿Es mentira?, pregunté. Saqué mi teléfono. Porque también grabé esa conversación. Estaba justo detrás del árbol de la entrada, con la grabadora que don Ernesto me prestó. ¿Quieres que la reproduzca aquí frente a testigos? ¿O prefieres que la presente directamente ante un juez? El silencio en la sala era absoluto. Roberto se había derrumbado en el sofá. Vanessa miraba fijamente al suelo. Don Carlos, don Ernesto y el licenciado Ramírez observaban la escena con expresiones graves. Esa noche, continué, mientras ustedes planeaban robarme, yo tomé una decisión. Decidí que no iba a ser una víctima. Decidí que si mi propio hijo había dejado de ser mi hijo, entonces yo también dejaría de ser el padre tonto y confiado que pensaban que era. Papá, la voz de Roberto salió quebrada. Yo no, lo interrumpí. No digas nada ahora. Ya es muy tarde para explicaciones. Es tarde para arrepentimientos. Ahora escucha tú a mí. Me acerqué a él. Por primera vez en días Roberto me miró a los ojos. Vi miedo ahí, pero también vi algo más. Vergüenza. Esta casa seguirá siendo mía hasta el día de mi muerte, dije con firmeza. En mi testamento he establecido que el 50% de su valor se donará a una fundación de ayuda a trabajadores de la construcción jubilados. El otro 50% será para ti, Roberto. ¿Sí? Y solo si cumples una condición. ¿Qué condición?, susurró. Que durante los próximos 5 años me visites al menos una vez al mes. No por obligación legal, por amor filial. Si al final de esos 5 años lo has cumplido, recibirás tu herencia. Si no lo haces, todo se donará. Eso es chantaje emocional, dijo Vanessa. No, respondió el licenciado Ramírez.
Es una cláusula perfectamente legal. Se llama condición suspensiva. Es su derecho establecerla. Y si intentas impugnar el testamento, continué. Todas las grabaciones se presentarán como evidencia de tu intento de despojo. No solo perderás la herencia, sino que podrías enfrentar cargos criminales por abuso patrimonial. Roberto hundió la cara entre sus manos. Vanessa lo miraba con furia, pero no dijo nada. Sabían que habían perdido. Ahora, dije volviendo a mi sillón, pueden retirarse. Llévense sus papeles. No los necesito. No los quiero. Y si alguna vez vuelven a amenazarme estas grabaciones, irán directamente a la fiscalía. Roberto se levantó lentamente. Recogió sus documentos con manos temblorosas. Vanessa ya estaba en la puerta impaciente por irse. Pero antes de salir, Roberto se detuvo. «¿Papá?», dijo sin voltear a verme. «Lo siento». «Yo también», respondí. «Siento que el hijo que crié ya no exista». Se fueron sin decir más. El carro arrancó y desapareció por la calle. Don Carlos fue el primero en romper el silencio. «Fernando, eso fue increíble. Fue necesario», dije sintiéndome de repente muy cansado. Ahora todo está en manos de Roberto. Si quiere recuperar algo de su herencia, tendrá que ganársela. Como yo tuve que ganarme todo en mi vida. El licenciado Ramírez guardó sus documentos. «Don Fernando, hoy ha demostrado que la dignidad no tiene precio, y que la sabiduría no viene solo con los años, sino con el carácter». Los tres hombres se despidieron dejándome solo en mi casa. La misma casa donde todo había comenzado. Pero ahora era diferente. Ahora era verdaderamente mía. No porque tuviera los papeles, sino porque la había defendido. Me senté en mi sillón y miré la foto de Teresa en la pared. «Lo hice, mi amor», le susurré. «Protegí nuestra casa. Protegí nuestra dignidad. Tal vez perdí a nuestro hijo en el proceso. Pero no perdí mi honor. Y por primera vez en semanas, una paz genuina llenó mi corazón. Han pasado 8 meses desde aquel viernes. 8 meses desde que enfrenté a mi hijo y recuperé el control de mi vida. 8 meses que han cambiado todo. No voy a mentir. Los primeros días después de la confrontación fueron difíciles. Muy difíciles. Me quedaba despierto por las noches preguntándome si había hecho lo correcto. Si había sido demasiado duro. Si había destruido definitivamente la relación con mi único hijo. Pero luego recordaba sus palabras. «Ya no eres dueño de nada, viejo». Recordaba su risa cuando planeaban despojarme. Y entonces sabía que había tomado la decisión correcta. No se trata de venganza. Se trata de dignidad. Durante los primeros 3 meses, Roberto no se comunicó conmigo en absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. El silencio era ensordecedor. Hubo momentos en que tomé el teléfono para llamarlo, para disculparme, para ceder. Pero entonces miraba la casa, miraba la foto de Teresa y guardaba el teléfono. Don Carlos me visitaba casi todos los días. «Dale tiempo», me decía. «Si de verdad es tu hijo, volverá. Y si no vuelve, entonces nunca fue el hijo que pensabas que era». Sabias palabras de un viejo amigo. Algo interesante sucedió en esos meses. Empecé a vivir de nuevo. No solo existir, vivir. Volví a cuidar el jardín. Las rosas de Teresa florecieron como no lo habían hecho en años. Cada mañana les hablaba mientras las regaba como solía hacer ella. «Buenos días, bellezas. Hoy va a ser un buen día». Y sabes que empezaron a hacerlo. Me reconecté con viejos amigos de la construcción. Organizamos reuniones mensuales en una fonda del barrio. Hablábamos de los viejos tiempos, de las obras que construimos, de los edificios que aún están de pie, gracias a nuestro trabajo. Me di cuenta de cuánto había extrañado esa camaradería. Empecé a hacer trabajo voluntario. Una vez por semana voy a una organización que enseña oficios a jóvenes de escasos recursos. Les enseño albañilería básica. Les cuento historias de cómo un niño campesino sin educación construyó su propia casa con sus manos. Les enseño que la pobreza no es destino, es solo punto de partida. Esos muchachos me miran con respeto, me llaman maestro, me hacen preguntas, valoran mi experiencia. Por primera vez en años,
Me sentí útil de nuevo. Me sentí valorado no por mi dinero o mis propiedades, sino por lo que soy y lo que sé. También empecé a cuidarme mejor. Voy al médico regularmente. Camino 30 minutos cada mañana. Cocino comidas saludables. He perdido 5 kilos. Me siento más fuerte, más ágil. El doctor Herrera dice que tengo la salud de un hombre 10 años más joven. Fernando me dijo en la última consulta, no sé qué hiciste, pero sigue haciéndolo. Te ves mejor que en años. Le sonreí. Recuperé mi vida, doctor. Eso es lo que hice. La casa ya no se siente como una tumba. Se siente como un hogar de nuevo. Invito amigos a cenar. Don Carlos, don Ernesto, algunos de los muchachos de la construcción. Llenamos la mesa de comida y risas. La casa vuelve a tener vida. Al cuarto mes, sucedió algo inesperado. Era un sábado por la tarde. Estaba podando las rosas cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Roberto. Solo. Sin Vanessa. Se veía diferente, más delgado, ojeroso. Llevaba ropa casual, no el traje de ejecutivo al que me había acostumbrado. Y en sus ojos había algo que no había visto en años: humildad. «Papá», dijo. Su voz temblaba. «¿Podemos hablar?» Lo dejé pasar. Preparé café, nos sentamos a la mesa del comedor. La misma mesa donde todo había comenzado. Pero ahora los papeles habían cambiado. No sé por dónde empezar, dijo mirando su taza. He ensayado esto 1000 veces en mi cabeza. Pero ahora que estoy aquí, las palabras no salen. Esperé en silencio. Esto era algo que él necesitaba hacer solo. Vanessa y yo nos estamos divorciando, soltó finalmente. Ella se fue hace 2 meses. Se llevó la mitad de todo y a Carolina. Ahora pago pensión alimenticia que apenas puedo costear. No dije nada. No era momento de «te lo dije». Perdí mi trabajo, continuó. La empresa hizo recortes. Y yo... Bueno, descubrieron algunas irregularidades en mi manejo de cuentas. Nada criminal, pero suficiente para despedirme sin indemnización. Seguí escuchando. Estoy arruinado, papá. Viviendo en un departamento pequeño. Sin dinero. Sin esposa. Carolina apenas me habla. Dice que la avergüenzo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que me merezco todo esto. Cada maldita cosa que me está pasando. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Mi instinto de padre quiso levantarme y abrazarlo. Pero algo me detuvo. Necesitaba que terminara. Papá, dijo cuando pudo hablar de nuevo. Fui un hijo horrible. Te traté como basura. Intenté robarte. Intenté quitarte lo único que te quedaba. Y lo hice por avaricia. Por querer impresionar a una mujer que nunca me amó de verdad. Por querer una vida que no me correspondía. ¿Por qué vienes ahora?, pregunté suavemente. ¿Es por el testamento, por la cláusula de las visitas? No, dijo firmemente. Vine porque pasé 4 meses en terapia. Trabajando en mí mismo. Enfrentando lo que me convertí. Y mi terapeuta me dijo que no podría avanzar hasta que enfrentara lo que hice. Hasta que pidiera perdón. No espero que me perdones, no me lo merezco. Solo necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Miré a mi hijo. Ya no era el hombre arrogante que me había amenazado meses atrás. Era un hombre quebrado, humillado, pero tal vez, solo tal vez, en proceso de redención. Roberto, dije finalmente, no voy a decirte que te perdono. Todavía no. El perdón es algo que se gana, no que se da. Pero voy a decirte algo más importante, no he dejado de ser tu padre. Levantó la mirada sorprendido. Eres mi hijo. Por más que me hayas herido, eres mi hijo. Y un padre nunca deja de amar a su hijo. Pero el amor no significa ser tonto. Significa tener límites. Significa exigir respeto. Lo entiendo, dijo. El testamento se mantiene. Las condiciones se mantienen. Si quieres recuperar algo de lo que destruiste, tendrás que ganártelo.
5 años de visitas. 5 años de demostrarme que el hijo que crié todavía existe en algún lugar dentro de ti. Lo haré, prometió. No por el dinero. Por ti. Porque me di cuenta de que cuando estaba en mi peor momento, cuando lo había perdido, todo lo único que quería era poder llamarte y pedirte consejo. Como cuando era niño y tú siempre sabías qué hacer. Esa fue la primera visita. Desde entonces, Roberto viene cada 2 semanas. A veces nos sentamos en silencio. Otras veces hablamos de cosas sin importancia. El clima, las noticias, el jardín. Poco a poco estamos reconstruyendo algo. No es la relación que teníamos antes. Esa murió. Pero tal vez sea algo mejor. Algo más honesto. Hace un mes me ayudó a reparar una gotera en el techo. Trabajamos juntos como no lo hacíamos desde que era adolescente. Vi sus manos tan parecidas a las mías sosteniendo las herramientas. Y por un momento volví a ver al niño que decía, voy a ser como tu papá. No sé si llegará a hacerlo. No sé si cumplirá los 5 años. No sé si algún día podré perdonarlo completamente. Pero lo que sí sé es esto le dio una oportunidad de redimirse. El resto depende de él. Carolina vino a visitarme hace 2 semanas. Fue un shock. Llegó un domingo por la tarde sola sin avisar. Tiene 19 años ahora. Ya no es la niña que recordaba. «Abuelo», dijo cuando abrí la puerta. «Necesito hablar contigo». Me contó que su madre le había prohibido verme, que le había llenado la cabeza de mentiras sobre mí, pero que encontró las grabaciones. Roberto se las había mostrado en un momento de honestidad, y ahora ella quería conocer mi versión. Le conté todo, sin adornos, sin mentiras. Le mostré los documentos, las grabaciones, todo. Cuando terminé, ella lloró. «Lo siento, abuelo. Debí venir antes. Debí buscarte. Mamá me hizo creer que tú eras el malo». «No es tu culpa», le dije. «Eras una niña atrapada en medio de los problemas de los adultos». Ahora Carolina me visita seguido. Estudia psicología. Dice que lo que vivió en su familia la motivó a ayudar a otros. Me llena de orgullo. Si me preguntas si estoy feliz con cómo resultaron las cosas, la respuesta es complicada. Hubiera preferido que nada de esto pasara. Por supuesto. Hubiera preferido tener una relación normal con mi hijo, absolutamente. Pero esto es lo que aprendí a veces: perder a alguien no es perder. Es liberarse. Liberarse de expectativas que nunca se cumplirán. Liberarse de relaciones tóxicas. Liberarse del miedo. Durante años viví con miedo. Miedo a la soledad. Miedo a ser una carga. Miedo a no ser suficiente. Ese miedo me hizo vulnerable, me hizo presa fácil. Pero cuando lo perdí todo, cuando toqué fondo, descubrí algo tenía más fuerza de la que creía. Más valor. Más dignidad. Y esas son cosas que nadie puede quitarme. Ahora tengo 73 años. Esta casa sigue siendo mía, mi salud es buena. Tengo amigos que me valoran. Tengo una nieta que me ama. Y tengo un hijo que está intentando ser mejor. Es el final feliz que imaginaba, no. Pero es un final honesto. Y tal vez eso es más importante. Si estás escuchando mi historia y te sientes identificado, si tienes miedo de que tus hijos te traicionen, si ya estás viviendo algo similar, déjame darte algunos consejos desde mi experiencia. Primero, protege tus bienes. Ve con un abogado de confianza. Haz un testamento claro, no por desconfianza sino por precaución. El amor no paga las cuentas y la buena fe no detiene la codicia. Segundo, documenta todo. Mensajes llamadas amenazas. En esta época la evidencia es poder. No confíes solo en tu palabra. Tercero, mantente activo y saludable. La mejor defensa contra que te declaren incompetente es estar obviamente competente. Ve al médico. Haz ejercicio. Mantén tu mente activa. Cuarto, no te aísles. El abuso prospera en el silencio. Mantén amigos. Habla con vecinos. Sé parte de una comunidad. Don Carlos, Don Ernesto, todos ellos fueron mi salvación. Y lo más importante, recuerda que la dignidad no tiene edad.
No dejes que nadie, ni siquiera tu propia familia, te haga sentir que por ser viejo has dejado de tener valor. Eres valioso. Tu experiencia es valiosa. Tu vida importa. La vejez no es debilidad. Es sabiduría ganada con años de vida. Usa esa sabiduría. Defiéndete. No tengas miedo de ser el malo, si eso significa proteger lo que te pertenece. Y si tienes que elegir entre mantener la paz familiar y mantener tu dignidad, elige tu dignidad. Siempre. La familia que te respeta vale la pena. La que no merece tu sacrificio. Esta es mi historia. La historia de un viejo albañil que construyó una casa con sus manos y tuvo que defenderla de su propio hijo. No es una historia feliz, pero es una historia de supervivencia, de resistencia, de dignidad. Y si sirve para que, aunque sea una persona, evite pasar por lo mismo, entonces valió la pena contarla. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saber que no estoy solo en esto. Déjame un comentario contándome desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? O tal vez tú mismo estás pasando por una situación parecida. No estás solo. Hay muchos de nosotros, personas mayores, que hemos tenido que aprender a defendernos de quienes pensábamos que nos amarían siempre. Y también hay hijos, buenas familias que sí valoran a sus mayores. Cuéntame tu experiencia. Si esta historia puede ayudar a alguien que lo necesite, compártela. Tal vez tu vecino, tu tío, tu padre, está pasando por algo similar y necesita saber que puede defenderse, que no tiene que ser víctima. Me gustaría leer tus comentarios, saber qué piensas, si crees que fui muy duro con Roberto o si hice lo correcto. A veces todavía me lo pregunto en las noches largas. Y si eres joven y estás escuchando esto, piensa en cómo tratas a tus padres. Piensa en cómo tratarás a tus abuelos. Recuerda que algún día tú también serás viejo. Y la forma en que tratas a los ancianos hoy es la forma en que tus hijos te tratarán mañana. El respeto no se hereda. Se enseña y se practica. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darle valor a la historia de un viejo que casi pierde todo, pero decidió pelear. Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Tengo 73 años. Vivo en la casa que construí con mis propias manos. Y cada día que despierto en ella es una victoria. Un abrazo fuerte desde mi hogar. Que Dios los bendiga y los proteja, especialmente a los que están solos o tienen miedo. Cuídense mucho. Y recuerden, la dignidad no tiene precio. Fernando Gutiérrez, 73 años en la casa que nadie pudo quitarme.